Hermanos queridos, en esta mañana, por la gracia de Dios, vamos a iniciar la serie de Primera a los Corintios. Esta serie es fundamental para nosotros, por lo que vamos a ver enseguida. Hoy si nos alcanza el tiempo, Dios mediante, vamos a examinar los versículos 1 al 3. Pero antes de eso vamos a dar un contexto histórico, vamos a ver un poquito algunos datos importantes, porque eso nos va a ayudar a ser precisos a la hora de interpretar lo que Pablo está mandando a la iglesia de Corinto. Vamos a ver que va a ser muy pertinente para nosotros, muy importante. De verdad, hermano, estoy muy expectante de este libro, porque si nosotros desobedecemos lo que Pablo manda en esta carta, esta iglesia en poco tiempo podría destruirse, desaparecer. Y por la gracia de Dios hoy podemos observar, Dios nos permite conocer cómo evitar ciertos problemas, ciertas situaciones dentro de su iglesia. ¿Cómo es que Dios quiere que su iglesia se comporte? Y qué fundamental es el Señor Jesucristo. Y qué fundamental que vos y yo tengamos un concepto claro de qué es la iglesia de Dios. Eso es importante. Pero antes de iniciar vamos a encomendarnos al Señor y vamos a pedir su ayuda para poder entender su palabra en esta mañana. Padre amado, una vez más, venimos, Señor, para pedirte auxilio, para poder, Señor, en primer lugar, adorarte con nuestra atención. Que en este tiempo nos permitas estar concentrados, expectantes a tu palabra y que tu Espíritu Santo nos quebrante. Transforme nuestra vida para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén. En primer lugar, como una introducción, quiero mostrarle a modo de panorama de esta carta los temas que vamos a desarrollar. Por ejemplo, en el capítulo 1, Pablo va a responder a la pregunta: ¿cómo puedo evitar las divisiones, los celos y la envidia en la iglesia local? Eso es importante. En el capítulo 2, por ejemplo, vamos a observar versículos 1 al 5, cómo Pablo va a responder a la pregunta, y esto es pertinente para nosotros también: ¿será que podemos predicar el evangelio usando técnicas humanas para convencer a las personas, para que sea más atractivo? En el capítulo 5, por ejemplo, encontramos algo muy grave que es el pecado de la fornicación. Y es un reto hoy en las iglesias cómo llevar a cabo esta situación. ¿Será que se tiene que amar a las personas y dejar que se pase esas cosas? No confrontar el pecado. Pablo nos muestra cómo una iglesia debe confrontar esos pecados. En el capítulo 6, Pablo va a responder a la pregunta: ¿qué debo hacer en el caso en que un hermano me defraude económicamente? Porque puede pasar. Ustedes no se imaginan lo peligrosos que somos. Acá somos cara de santito, pero nuestro corazón sigue siendo pecaminoso. Y de vez en cuando aparecen situaciones así. ¿Cómo debemos lidiar en el caso de que un hermano nos defraude legalmente? Directo tenemos que ir a los abogados, denunciar y exponer al hermano. ¿O qué espera Dios de nosotros? ¿Cómo solucionar esos problemas? En el capítulo 6 también Pablo responde a la pregunta: ¿cómo evitamos el pecado sexual? ¿Cómo hace un creyente para evitar caer en pecados sexuales? En el capítulo 7,
cómo debemos vivir como solteros, casados, viudos, divorciados. Como soltero, ¿con qué persona tenés que casarte? ¿Será porque esa persona es una buena persona, trabajadora, solo que no es cristiano? Pero es una buena persona. ¿Habilita eso para que un creyente se case con una persona que no es cristiana, que no es creyente? Pablo va a responder de forma clara a esas preguntas. También, ¿será que uno puede volver a casarse? Pablo va a responder también esas preguntas pertinentes en estos días. En el capítulo 8 al 10, Pablo va a responder a la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué tiene que hacer el creyente en las famosas áreas grises, en donde la palabra de Dios no aprueba ni condena ciertas situaciones? ¿Tenemos libertad para hacer lo que queremos? Pablo va a responder también a eso. También en el capítulo 12 va a responder qué son los dones espirituales y qué don espiritual tengo yo y cómo puedo usarlo, cómo debo usarlo. Son preguntas importantes, pertinentes para la iglesia. En el capítulo 13, que es el capítulo clave de esta carta, Pablo va a mostrar cómo es que se ve el amor bíblico, el amor verdadero en la vida de un creyente en la iglesia local. En el capítulo 14, y no vamos a quitar el brazo a la jeringa, ¿verdad? Habla del don de lenguas. ¿Será que están vigentes hoy? ¿Cómo reconocer que una persona tiene don de lenguas? El de profecía, por ejemplo. ¿Por qué Corintios menciona ese punto? En el capítulo 15, Pablo responde a una pregunta muy importante. Porque en la iglesia de los Corintios había personas creyentes o cretenses, no sé, pero que negaban la resurrección de los muertos. Y Pablo, de manera extensa, responde a esa pregunta acerca de la resurrección. Y en el capítulo 16, que yo sé que es el capítulo que todos ustedes van a estar atentos, es acerca de cómo debo ofrendar, porque va a tocar tu bolsillo. Ahí la gente no se duerme, no bosteza, está ahí atento para buscar una forma de escaparse y no te va a escapar, porque la Biblia habla de manera clara acerca de nuestros bienes, que somos nosotros mayordomos, no es nuestro, es del Señor, y que lo que Él nos provee tenemos que entregarle también en ofrenda para adorarle de esa manera. Y como se darán cuenta, hermanos, estos temas son muy útiles, ¿sí o no? Son útiles, muy pertinentes, necesarios para nuestra vida diaria, no solamente como iglesia, sino como creyentes individuales. Porque Dios espera que sus hijos vivan de acuerdo al estatus que tiene Dios, una vida de santidad. Y como les dije al principio, para poder interpretar correctamente necesitamos ver el trasfondo histórico de esta carta, conocer algunos datos. Por ejemplo, el autor de esta carta, indudablemente, nadie cuestiona que es el apóstol Pablo. Una de las cartas que los liberales, los inconversos, no ponen ni siquiera en tela de juicio de que Pablo era el autor. Increíble. Por las evidencias que hay, todos concuerdan, Pablo es el autor de esta carta. La fecha en que Pablo escribió esta carta, en el 54 después de Cristo. En el 54 después de Cristo. ¿Desde dónde lo escribe? Lo escribe desde Éfeso. En breve le voy a mostrar. Yo sé que a veces cuando se mencionan lugares geográficos, nuestro cerebro se cuelga ahí, porque no sé dónde está eso. Y no puedo imaginarme. Me imagino Piquetecué, me imagino el interior, no sé, pero gracias a la tecnología creo que podemos valernos de eso y usar un poquito y ubicarnos en el mapa a ver dónde ocurrieron estas cosas. Es muy importante.
¿A quién Pablo escribe esto? A los creyentes de la ciudad de Corinto. Ahora, ¿qué originó que Pablo escriba una carta a esos creyentes que estaban en Corinto? Nos va a mostrar Pablo ya de entrada que hubo informes orales. Hubieron hermanos que se fueron junto a Pablo a Éfeso, y le contaron la situación que estaba viviendo la iglesia. Y también lo hicieron por carta. Ellos tenían preguntas. ¿Qué hacemos si el marido, de repente la esposa se convierte a Cristo y el marido no? ¿Qué tiene que hacer la esposa? Si el marido es incrédulo, ¿será que tiene que separarse o seguir permaneciendo todavía con su marido? Eran preguntas que tenían los corintios. Y Pablo responde a esas preguntas acá justamente en primera a los Corintios. El propósito de Pablo es evidentemente corregir, establecer las enseñanzas claras de la palabra de Dios respecto a las divisiones. Pablo va a tratar temas prácticos, divisiones en la iglesia. Tal vez nosotros no pensamos en eso. No, nosotros jamás vamos a dividirnos. Yo no sé eso. Yo sé que nuestro corazón es pecaminoso. Hay una tendencia muy grande de ser de alguna facción. Me gusta más como es fulano, como es sultano, y ya hacemos equipos. Personas que hacen eso en una iglesia son inmaduros, no entienden el sentido de la iglesia. Que la iglesia no necesita celebridades, necesitan siervos humildes que reconozcan que dependen absolutamente de Dios para lo que hacen. Entonces, hermanos, ahora les voy a mostrar un ratito, quédense ahí. Voy a mostrarles, esperen que, no sé si ya está ahí. Lo que hacemos acá en la mañana, a veces se alza en la plataforma de YouTube, ¿verdad? Yo sé que ellos no van a ver esto, que investiguen, ¿verdad? Si quieren saber, es fácil. Nosotros estamos acá en Bayuel, Lombardía, Limpio. Esta es la ubicación. Ahí está nuestra iglesia. Allá está Aarón corriendo. Sí, se fijen ahí. Esta es nuestra iglesia, hermano. Nosotros estamos ahí. El lugar donde ocurrió esto se llama Corinto. Corinto, Grecia. Gracias. Si ustedes se fijan en donde estoy marcando, no sé si se nota. ¿Sí? O sea, la ciudad de Corinto hoy actualmente se va a mencionar mucho un istmo. Istmo, que no es nuestro lenguaje normal, no sabemos eso, no tenemos ni mar, ¿verdad? Tenemos río, no hay problema. Pero es lo que sería el canal de Panamá, ¿sí? Una abertura de tierra que une dos lugares distantes. En lugar de que todos tengan que hacer este trayecto, venir hacia abajo para pasar al otro lado, lo que hacían era directamente a través del Golfo Sarónico, se llama y entraban en este pedazo. Esto es lo que se llama istmo. Esto era clave. ¿Por qué? Porque esto permitió que la ciudad de Corinto fuera una ciudad muy próspera. Era una zona turística también de paso. Acá ya no existe casi iglesias, hoy no sé, pero increíblemente en la iglesia donde estaba en ese tiempo, muchos de esos lugares ya están sin iglesias cristianas. Es increíble. La zona de Acaya sería un poquito más
hacia acá, Acaya. Acaya era la provincia romana. Y esta ciudad de Corinto pertenecía a Acaya en ese caso. ¿Desde dónde Pablo escribe? Me voy a alejar un poquito. Desde esta zona. Éfeso queda en Turquía, la que hoy es Turquía. Increíble es todo el recorrido que hicieron estas personas. Imagínense la distancia que recorrían, no había aviones, no había embarcaciones veloces, lo hacían a través del mar o caminando, o a través medio de caballo, carros, si había caminos. Pero es increíble, hermanos, que todo eso, si ustedes se fijan acá hay otra ciudad conocida para nosotros, Esmirna. ¿Sí? A ver. Yo sé que a lo mejor nunca vamos a pisar ese lugar, pero es importante para que sepamos dónde ocurrió, para que en nuestra mente podamos ubicar. A ver. Nosotros estamos aquí en Paraguay y es en esta locación donde ocurrieron estos eventos que se van a relatar en la carta a los Corintios. El Istmo. Un poquito voy a mostrarle una foto acerca del Istmo, ahí está. Estas son carreteras las que están arriba. Espero que no haya nada raro. A ver. Así se ve más o menos ese espacio para que puedan pasar las embarcaciones. Y realmente acortaba todo. En tema económico también era importante. El canal de Panamá es algo, la riqueza de Panamá justamente es por ese canal. Porque las embarcaciones, en lugar de dar una vuelta y pagar millones de dólares para llegar hasta el otro lado, hay un monto muy inferior y llegan en una distancia mucho o en el tiempo menor. Bueno, hermano, no sé si esto ya sirve. ¿Sí? Seguimos. No quiero perder mucho tiempo en esto, quiero irme ya a los versículos correspondientes. Pero para ubicarnos un poquito. Pueden apagar más. Otros datos importantes es que Pablo plantó las iglesias en la provincia de Acaya, donde mostré, en ciudades como Atenas, Corinto, durante su segundo viaje misionero. Eso lo vemos en Hechos capítulo 17. Si quieren rastrear el contexto de cómo pasó esa situación, de cómo Pablo plantó la iglesia de los Corintios, se nos relata en Hechos capítulo 17 y capítulo 18. En los días de Pablo, la población de esa ciudad era probablemente de 200,000 personas. Y algunos historiadores dicen que probablemente era casi el doble de eso. Había mucha gente concentrada en esa ciudad. Asunción tiene 500,000 habitantes, para que se hagan una idea. O sea que había mucha gente en esa ciudad. Y Corinto era casi 8 veces más grande que Atenas, por ejemplo. Esos son datos importantes. La estrategia de Pablo era que cuando se iba a una ciudad, buscaba el lugar donde había más gente, el lugar más grande. ¿Por qué? Cuando planta una iglesia en ciudades grandes, lo que hace es que las personas que vienen a esas ciudades luego son evangelizadas y se iban a sus respectivas locaciones y ahí ellos iniciaban una nueva congregación. Pablo era estratégico, él no se iba a tirarse en cualquier lado, él se iba en lugares muy estratégicos. ¿Para qué? Para plantar la iglesia y de ahí usar como un centro de comando y expandirse de ese lugar. Eso es importante también comprender. Desde el año 27 antes de Cristo, dicen que Corintio había sido el centro administrativo de la provincia de Acaya. Y ustedes saben dónde se administra, dónde está, qué cosa.
el dinero, las riquezas. Y según un historiador también, o un comentarista dice, Corinto, no Atenas, fue nombrada la ciudad capital de la región, posiblemente ya en el 2 antes de Cristo. ¿Por qué? Por la posición estratégica de Corintio. Eso le convirtió en un centro de comercio. La ciudad también era un centro de manufactura. Era una gran atracción turística y fue centro de peregrinación religiosa. No era una ciudad completamente, vamos a decir, centrada en lo religioso, pero tenían templos dedicados a Afrodita, por ejemplo, que era la diosa del amor, dicen en los libros de texto, pero en realidad es de la lujuria, no del amor que conocemos nosotros, romántico ni nada de eso, sino de la lujuria. De hecho, que en el templo de Afrodita, según los historiadores, habían más de 1000 prostitutas que ellos le llamaban sagradas. Es decir, los que iban a peregrinar, evidentemente se metían con las prostitutas, tenían relaciones con ellos. De hecho, las enfermedades venéreas en esa época era tremendo, por la promiscuidad que había. Y Corintio, eso es importante para el contexto de Corintio, porque inclusive los creyentes en Corintios decían, por ejemplo, que tener relaciones sexuales antes o la fornicación, como lo nombra la palabra de Dios, no estaba mal. Eso era como comer, dice. Era como ir a tomar café. Llegó a ese punto la depravación también en esa ciudad. Y era una ciudad tremendamente impía. Sin embargo, la luz del Evangelio alumbró ese lugar. Dios plantó una iglesia a pesar de esa situación. Ahora, dijimos que la prosperidad de Corintios se debió a su ubicación estratégica. Los famosos juegos ítmicos, que era en honor, en realidad, al dios Poseidón, se hacían esos juegos cada 2 años, y también los Juegos Olímpicos, ¿sí? Ahí surgieron cada 4 años, y eso aglomeraba mucha gente. Y ustedes saben, hermano, que en una ciudad casi muerta, alguien hace un evento y la gente ve mucha gente y enseguida hay un carrito de Pancho y hay carrito de esto, ¿verdad? Enseguida uno inventa cosas, no sabe de dónde sale, pero aparece. Y ya hay un movimiento de dinero en ese caso. Y eso pasó también en Corintio. Por la cantidad de gente que venía, lo que producían estos juegos, evidentemente hizo que la ciudad prospere. ¿Por qué creen ustedes que los países quieren que se hagan, por ejemplo, un mundial de fútbol en su país? ¿Por qué? Porque eso trae muchísimos turistas y hace que haya muchos ingresos. También Corinto era famosa por su inmoralidad. Si imaginas un país hoy que se te nombra y enseguida te vienen, no, esos son perversos. ¿Verdad? Hay lugares en donde son conocidos por su perversidad hoy. En aquel tiempo, Corinto era conocido también por eso. Un proverbio griego decía, no para todos los hombres es el viaje a Corinto. ¿Sí? Hay un término también que se utiliza hoy, el que se hace en Las Vegas, ¿verdad? Queda en Las Vegas, dice. ¿Por qué? Porque hay una inmoralidad terrible, una cosa de loco. De hecho, decir que alguien era muy inmoral, se podía decir tranquilamente corintiarizar, ¿sí? O si alguien decía, esta es una muchacha corintia, equivale a decir exactamente, esta es una prostituta. Y un borracho era retratado también, el famoso, si tenemos una imagen de un borracho, era una persona corintia, lleno de vicios, lleno de inmoralidades. Ahora, también el incesto, la prostitución, la embriaguez, la borrachera, estaba al día ahí en Corintio. La iglesia también tenía miembros en Corintio
de estratos sociales y económicos muy diferentes. Algunos eran tremendamente pobres, esclavos algunos, y otros muy adinerados, muy ricos. Y eso vamos a ver nosotros cuando en la hora de la Santa Cena, cuando se celebraba la Santa Cena, los ricos acaparaban la comida y los pobres se quedaban con hambre. Y Pablo ahí corrige esa situación. Y dice, no puede ser que cuando se reúnan hagan tal cosa. Unos se emborrachan, dice. Otros comen todo antes que los otros vienen con hambre y se van con hambre. Una locura. Eso no puede ser, dice Pablo. Así que, hermano, esto es un poquito el trasfondo de Corintios. A medida que estudiemos la carta vamos a ir agregando algunos datos. Esta es la parte que no me gusta, pero bueno. Ahora sí, entramos. Abran por favor Primera a los Corintios capítulo 1 versos 1 al 3. Primera a los Corintios 1 al 3. Recién ahora, hermanos, corre el tiempo, por si acaso. Les voy a leer en dos versiones. Dice así la palabra de Dios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Verso 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Rápidamente te vas a dar cuenta la cantidad de veces que menciona a Jesucristo, porque es clave para esa iglesia, es clave para nosotros. La otra versión, un poquito diferente, poquito nada más, dice: Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos con todos los que invocan el nombre del Señor nuestro Jesucristo en cualquier lugar, de ellos también y nuestro. Literalmente así aparece en el texto griego, sin estas palabras, por ejemplo, hacer, eso no está ahí. Pablo, llamado a ser apóstol, la palabrita hacer no figura. Tampoco a ser santos. ¿Sí? Es para distinguir nada más. Hermanos, el saludo que hace Pablo resalta lo siguiente: la importancia fundamental de Jesucristo para la iglesia. Él es el agente de santificación y el objeto de su confesión, es decir, a quien proclama. Una iglesia es iglesia por Jesucristo, si el centro es el Señor Jesucristo. Tal vez nosotros ya lo sabemos, ya lo escuchamos, pero es algo que nunca debemos olvidar para seguir siendo la iglesia de Dios. Una iglesia real, verdadera, una iglesia bíblica, tiene al Señor Jesucristo como su centro principal, no las personas. Es una persona en realidad, el Señor Jesucristo. No nosotros, es el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver cuál es la importancia del Señor Jesucristo para la iglesia. Es fundamental, hermanos, porque en primer lugar, por medio de Cristo es que somos iglesia de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que es por medio de Cristo que somos santificados. Y en tercer lugar, es por medio de Cristo que recibimos la gracia y la paz de Dios. Tres verdades que vamos a ver en nuestro texto. En primer lugar, por medio de Cristo somos la iglesia de Dios. Dice el texto: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Debemos resaltar lo siguiente: no debemos
no tengamos esta mala costumbre de que porque hay un saludo lo tenemos que pasar por alto. Es demasiado importante para lo que va a venir hacia adelante, porque Pablo normalmente en su saludo, en la introducción, sienta las bases para lo que va a enseñar más adelante. Este texto es impresionante porque va a mostrar estas verdades fundamentales para el creyente, para la iglesia. Lo que Pablo hace es como un resumen de los temas que va a tratar más adelante. Y el verso 1 inicia de la siguiente manera. Dice que Pablo es llamado a ser apóstol de Jesucristo. No varía en la forma en que se escriben las cartas de la época de Corintio, o en ese tiempo, en donde lo primero es que se pone al remitente, la persona a quien escribe, para quien se escribe, y luego, en tercer lugar, el saludo correspondiente, o las bendiciones que uno espera que las personas reciban al leer la carta. Lo primero que debería llamarte la atención es, Pablo plantó la iglesia de Corinto. Pablo no es su fundador, el que plantó, podemos decir su fundador, ¿verdad? Él inició la iglesia de los Corintios. Él estuvo en Corinto por 18 meses, 1 año y medio entero enseñando a las iglesias de Corinto. ¿Por qué Pablo tiene que mostrar su credencial a personas a quien él conoce y las personas que a él le conocen? A lo que voy es, imagínense que nosotros en nuestro grupo de WhatsApp de la iglesia, cada vez que escribimos tengamos que poner, hola hermanos, yo soy el pastor fulano, a mí me encomendaron en el año tanto, ¿cómo están? ¿Verdad? ¿Verdad que no tiene sentido? O yo soy el diácono tal, me nombraron como diácono en tal año, quiero decirle esto para la iglesia. No tiene sentido. O en tu casa, en tu familia, famoso el grupo de WhatsApp de familia, y le pongan ahí, hola hijos, verá la mamá, yo soy su mamá, yo le estuve a usted en el hospital tal lugar. No tiene sentido. Si son conocidos. Ahora, ¿por qué Pablo establece su credencial como apóstol? Evidentemente, ya no había mucho feeling, ya no había no había un buen relacionamiento. De hecho, que los corintios van a decir por Pablo, no, él realmente no es apóstol. Así en la pobreza en que vive, Dios evidentemente no está con él. No sabe ni hablar él. Y su apariencia es horrible. No tiene nada de apariencia de que es un apóstol. No, él es cualquier cosa. Él no es un apóstol. Y qué tristeza, ¿verdad? De las personas a quien él enseñó, pasó mucho tiempo con ellos, le empiecen a negar. Es terrible eso. Ahora, si Pablo iba a tener un impacto en estos problemas, cuestiones que va a desarrollar y va a abordar, él tiene que mostrar su autoridad apostólica. Él establece en este texto de que él es un apóstol y dice que él fue llamado por Dios. Un apóstol llamado por Dios para ser apóstol de Jesucristo. Esto implica lo siguiente, hermano. Implica que lo que Pablo va a escribir en esta carta, los corintios debían obedecer. Así como nosotros. Si nosotros obedecemos lo que Pablo dice en esta carta, literalmente le estamos obedeciendo ¿a quién? A Dios. Un apóstol no dice lo que él quiere. No, él es enviado por Dios mismo, con la autoridad de Dios mismo. Es como que Dios mismo le esté hablando a los corintios. Esa es la autoridad de un apóstol. No los apóstoles falsos que hay hoy, que se autonombran apóstoles. Estos son falsos. Si bien es cierto que en la época de Pablo también se le denominaba apóstol, porque la palabra apóstol es enviado o comisionado para una misión.
Sí menciona, por ejemplo, a Estéfanas, que era un apóstol, pero no en el sentido técnico de una persona designada por Dios mismo para fundar la iglesia. ¿Sí? Los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. Y hoy ya no se puede poner otro fundamento más, ya se hizo el cimiento. Ellos fueron el cimiento. De hecho, la iglesia bíblica es una iglesia que enseña las doctrinas ¿de quién? Los apóstoles. ¿Sí? Los apóstoles. Ahora, la palabra apóstol significa oficialmente comisionado por Cristo. Un apóstolos, que es la palabra que aparece ahí, es alguien que ha recibido una comisión especial de Cristo y la autoridad correspondiente para ser uno de sus representantes oficiales para poner el fundamento de la iglesia. Abrí por favor Efesios 2:20. Efesios capítulo 2, verso 20. Dice así la Escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es importante aclarar. Por otro motivo, hoy surgen doctrinas falsas que suenan, que parece son correctas, pero son doctrinas falsas. ¿En qué sentido? Me enteré que hay un grupo que tiene su sede en Argentina, pero que tiene un impacto en el interior del país, y hablan de gracia y gloria, y hacen una distinción entre el evangelio que predicó Jesús, que es un evangelio para los judíos, y que el evangelio que predicó Pablo es para la iglesia. De hecho, van a decir también de que no todos los creyentes forman parte del cuerpo de Cristo. Y ellos hablan de una manera, hablan de la justificación por la fe, pero decir que lo que Cristo predicó es otro evangelio, que lo que la iglesia cree es una herejía. No hay dos evangelios, hay uno solo, es el que predicó Jesucristo. De hecho, que los apóstoles son enviados ¿para qué? Para hablar en representación ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Si los creyentes reciben lo que dicen los apóstoles, como Pablo o Pedro, están recibiendo lo que Cristo dice. Eso es importante establecer. Y un apóstol tiene que tener ciertas cualidades para ser apóstoles, para ser un apóstol. Abran ahí en Hechos 1:21 al 22 y vean si los supuestos apóstoles de hoy cumplen estos requisitos. Es interesante que hoy, y que hay muchos por ahí, hablan de que son apóstoles y misteriosamente ellos a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana, Jesús se le aparece. Nadie puede comprobar eso. Solo ellos. Y le dice que él va a ser el apóstol y va a establecer esto y lo otro. Muy probablemente ni siquiera son creyentes. Son falsos, son lobos que usan ese estatus de apóstol para gobernar sobre las personas. Es más que eso. Hechos 1:21 al 22 dice: cuando iban a elegir al sucesor de Judas, el que traicionó al Señor, dice Pedro, es necesario, es sí o sí tiene que ser así, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Es decir, para que sea apóstol, lo primero es que tenía que haber estado en el ministerio de Jesús. ¿Sí? Esos 3 años. Tenía que haber estado físicamente, no en el espíritu, no en un sueño, no en una visión, físicamente. ¿Sí? Número 1.
comenzando y llevando un poquito más hacia atrás, desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba. Es decir, tuvo que haberle visto a Cristo resucitado, ¿sí? Personalmente. No así de lejos, no, personalmente, resucitado. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esos son necesarios. Pero acá hay un huequito con Pablo. Pablo se considera como un abortivo, el último, dice. El menor de los apóstoles. Pablo no estuvo con Cristo en su ministerio. ¿Sí o no? Él no estuvo. Pero él dice que es un apóstol de Cristo. Cristo a él se le aparece en vivo y en directo. De hecho, Cristo mismo le enseñó a Pablo lo que más tarde escribe en Efesios, en esta carta y en las siguientes. Pablo dice, yo soy apóstol de Cristo porque Dios el Padre lo quiso. Dios el Padre a mí me hizo apóstol. Yo no me autonombré. Lo que yo digo no es de mi ocurrencia. Es Dios mismo que me estableció a mí como un apóstol y apóstol a los gentiles. Es interesante. No es que él solamente a los gentiles le predicaba. De hecho que los judíos le rechazaban. Pero también a muchos judíos por su ministerio fueron convertidos. Como les dije, estas evidencias deben ser suficientes para mostrar que los que hoy se autonombran apóstoles son falsos. Son solo charlatanes y probablemente inconversos. Pablo estaba demostrando que Dios mismo le designó como apóstol de Cristo. No es una autodesignación como apóstol. Fue elegido, enviado con la misma autoridad de Cristo. Pablo era un auténtico apóstol sin lugar a dudas y tenía autoridad para enseñar, para establecer doctrina. Ahora, los creyentes de Corintios debían escuchar lo que Pablo decía y sus instrucciones, tenían que obedecer. Así también es con nosotros, hermanos. El que obedece la palabra que Pablo va a decir en Corintios, literalmente obedece a Dios, y el que no obedece, un muchacho, cuando Pablo dice no se unan en yugo desigual, uno tiene que casarse con un creyente. El muchacho dice, no, yo voy a hacer, está desobedeciendo la palabra de Dios. Y va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. Y muchas otras cosas más prácticas que vamos a ver en esta carta. Ahora Pablo menciona a un hermano. Dice, y el hermano Sóstenes. Sóstenes el hermano. ¿Por qué Pablo nombra a una persona que casi en todo el libro va a estar ausente? Sóstenes probablemente era el amanuense de Pablo o el secretario de Pablo. Cuando Pablo menciona a la iglesia, Sóstenes el hermano, y no da otros detalles sobre él, probablemente significa que los corintios conocían bien a Sóstenes. ¿Sí? Hermanos, le va a hablar, se va a ir junto a ustedes en sus casas, nuestro hermano José, ¿verdad? No vamos a decir, no, él se casó con Yamila, él está con nosotros hace tanto, ¿verdad? No, ya le conocemos, ¿sí o no? Y si Pablo dice solamente el hermano Sóstenes, es porque es alguien muy conocido e importante también para los corintios. Por eso Pablo sencillamente dice el hermano Sóstenes. Y probablemente era el gobernante de la sinagoga de Corintio que se convirtió. Y cuando le llevaron a Pablo, le trajeron a Sóstenes también ante la autoridad y le estaban golpeando a Sóstenes. Él era el golpeado, el que se convirtió, ¿sí? Fruto del ministerio de Pablo. Ahora, esta mención tiene también un propósito. ¿Se acuerdan que los corintios dicen, yo soy de fulano, de mengano? Ellos se creían la última Coca-Cola del desierto, que ellos elegían con quién servir,
Pablo también demuestra de que sí es posible servir en unidad. Él, un apóstol, y un hermano cualquiera, un hermano normal. No hay un rango ahí de superioridad. Podemos servir al Señor, podemos estar unidos, podemos trabajar en equipo. Es imposible que entre creyentes no se pueda servir al Señor juntos. Inconcebible. ¿Se entiende, hermano? Entonces eso está cargado ahí de significado para eso. Ellos deberían haber entendido esto. Luego dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y acá quiero detenerme, hermanos, tengamos un poquito de paciencia, porque es importante. Acá la palabra que utiliza a la iglesia es la palabra eclesía. Y en su contexto nosotros tenemos que sacar el significado de las palabras. La palabra eclesía es una palabra no acuñada por los creyentes, por los cristianos. Era una palabra común para designar una asamblea de personas, política o religiosa o lo que sea. A un grupo de personas se le nombraba o se le denominaba eclesía. ¿Sí? Digo esto porque hay hermanos, y hay uno en internet que está full, ¿verdad?, contra Israel, y se empecina y con furia está contra Israel. Y suelo leer su post y menciona ahí, no, la iglesia ya estaba ya en el Antiguo Testamento, la iglesia ahí dice, la asamblea ahí en el desierto de los judíos, ahí ya estaba la iglesia. Y después en Hechos, siempre estuvo la iglesia. No es así. La iglesia como nosotros conocemos es desde Hechos capítulo 2. Es cierto que la palabra hebrea que se traduce allá en el Antiguo Testamento como asamblea, cuando se translitera al griego, significa también asamblea o eclesia. Pero en el Antiguo Testamento el uso de la palabra asamblea era para asambleas de militares, asambleas de muertos, se usaba para muchos contextos. Pero nunca se designó como la iglesia como somos nosotros. De hecho que Cristo dice, yo edificaré mi eclesía. No dice, yo estoy edificando desde el Antiguo Testamento. No dice, yo edificaré futuro. ¿Desde dónde inicia? Cuando el Espíritu Santo, como vimos con nuestro hermano Esteban, ¿se acuerdan el miércoles? Había un ministerio en el Antiguo Testamento sobre ciertas personas para cumplir una misión y luego se retiraba. Cristo dice, muy pronto cuando yo me vaya, va a venir la promesa. El Espíritu Santo que está con vosotros estará en lugar geográfico en ustedes. ¿Y eso cuándo ocurrió? Cuando Pedro, después de la resurrección de Cristo en Pentecostés, predica el Evangelio. Se convierte en mucha gente. Ahí inicia, porque hubo un derramamiento del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice que mora en los creyentes. Nosotros somos la iglesia. La iglesia nunca existió en el Antiguo Testamento. Eso tenemos que nosotros ver. Por eso es importante las palabras en su contexto, no hacer coincidir con lo que nosotros creemos. Eso no se hace. Se lee según su contexto y se interpreta de esa manera. ¿Está bien, hermano? ¿Sí? Ahora, los creyentes al principio se reunían en las sinagogas, después ya fueron echados de ahí. Entonces, para diferenciarse de los judíos, no llamaban a su lugar de reunión sinagoga. No, somos la eclesía. Somos ese grupo diferente de los judíos. Ahora, Pablo está enfatizando en esta frase. Y vos y yo necesitamos asimilar muy bien que la iglesia es ¿de quién? Del pastor, de los diáconos, de la junta directiva, de lo que sea. No, la iglesia es de Dios.
Para los estudiosos, yo no soy tanto de ellos, acá esta palabrita de es un genitivo. ¿Qué es un genitivo? ¿Para qué es un genitivo? Es para expresar una relación de posesión, de que es exclusivo mío. Esto es mío, ¿verdad? Mi hijo o el hijo de fulano, le pertenece a fulano. Y acá Pablo establece que la iglesia no es de los corintios, que la iglesia es de Dios, que la iglesia no es de alguien. Dios es el dueño de la iglesia. Dios establece cómo debe ser su iglesia. Dios mismo, hermano, esto es importante, especialmente para los corintios, que más adelante hacían distinción de personas. ¿Sí? Pablo le dice, interesante también que no le dice las iglesias de Dios, en singular, la iglesia de Dios en esta carta. ¿Por qué? Porque había muchas congregaciones en Corintio, no era una sola congregación, había muchas. Por eso Pablo va a decir, quiero que se lea también esta carta en Acaya, ¿sí? Un poquito más lejos de Corintio, que habían también creyentes ahí. Ellos son la iglesia de Dios también, con todos los que invocan. Nosotros pertenecemos a un grupo grande, no somos exclusivos. Debemos nosotros observar a nuestros hermanos de otras iglesias y no tratarles de menos, por más que crean ciertas cosas diferentes a nosotros en temas secundarios. Ahora, si hay una iglesia y que rechaza el evangelio y que predica un evangelio falso, no son nuestros hermanos. No podemos tener comunión con ellos. Pero si hay una iglesia en donde predican el mismo evangelio, pero creen, por ejemplo, que no hay un rapto, no hay esto o lo otro, somos hermanos. Somos hermanos. La verdad se va a aclarar una vez que seamos arrebatados, ¿verdad? Entonces, eso es importante, hermanos, aclarar. No crear facciones. No nos juntamos con los fulanos, con menganitos. No, somos la iglesia de Dios. Dios es el dueño. Ahora, la iglesia es un cuerpo de creyentes. La iglesia universal, esa iglesia invisible, como se dice, es formada por todos los creyentes verdaderos. La iglesia local es donde se reúnen esos creyentes verdaderos de forma visible. Pero en la iglesia local, en donde hay personas visibles, no hay garantía de que todos sean creyentes. Esa es una realidad, lamentablemente. Entonces es importante en ese punto recordar, los creyentes, ya sean pastores, diáconos o cualquier oficial de la iglesia, componemos juntos un cuerpo terrenal de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. No hay mejores, más importantes, somos el cuerpo de Cristo. Y en donde Dios nos puso es un privilegio y debemos funcionar para que todo el cuerpo funcione. Y esto es importante que recuerdes también, que implica que la iglesia sea de Dios, que vos le pertenezcas a Dios, a la iglesia en general. Implica también que lo que yo hago afecta a la iglesia. Mi privacidad afecta a la iglesia. Si no estamos viviendo en santidad, afecta a la iglesia. Y lamentablemente, la gente se esconde y no tiene esta conciencia. Por eso le dije, debemos asimilar que la iglesia es de Dios, es santa y tiene que vivir de una manera coherente. Hay veces en la iglesia parece que está todo bien y no está bien, porque la gente miente. Son como esos terroristas que le llaman lobos solitarios, que son enviados a ciertos países y están rondando. Y va a llegar un momento que se le va a activar y va a cometer su fechoría. Pasa como un buen ciudadano, nadie sospecha nada, pero va a llegar un momento en que él va a cometer algún atentado, porque fue programado para eso. Hay eso.
Eso existe. Y también hay en la iglesia eso. Entre nosotros, tal vez hay personas que están maquinando algún pecado en su mente, en cualquier momento lo va a cometer. Y no tiene temor de Dios. Recordad que lo que hacemos en nuestra privacidad no es nuestra privacidad, estamos cometiendo juntos adulterio, estamos cometiendo juntos fornicaciones, estamos cometiendo juntos muchos pecados. No estamos aislados porque somos miembros de un solo cuerpo. Somos la iglesia de Dios. Debemos vivir de una manera santa. Si vos estás luchando contra el pecado, que sí lo estás haciendo si sos un creyente, pedí ayuda. No te escondas. Pedí socorro. Y el hermano te va a ayudar. No te cierres. Porque si te cerrás, vas a caer. Vos no sos fuerte. Crees en tu mente que vas a poder solucionar ciertas cosas solo. No es así. La Biblia lo demuestra. Yo le creo a Dios y no le creo a la gente. No somos fuertes. Necesitamos tener comunión unos con otros, exhortarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y no tengas vergüenza de pedir ayuda. Como si somos miembros los unos de los otros, pertenecemos a Dios. Yo voy a tener vergüenza de decirle a mi hermano, estoy luchando con la pornografía, estoy luchando con esto, estoy cayendo en este pecado, ayúdame por favor. ¿Cómo yo voy a tener miedo de eso? Si es mi hermano y si buscamos agradar a Dios en santidad. ¿Verdad que no tiene sentido, hermanos, tener temor? Recordar, asimilar que somos de Dios, somos la iglesia de Dios. Vos sos, si sos un creyente genuino, de la iglesia de Dios y se espera que vivas de acuerdo a tu estatus como creyente. Nosotros fuimos comprados por precio, Pablo va a decir eso allá en el capítulo 6, verso 20. Ahora imagínense un ratito. Si los creyentes de Corinto hubieran asimilado de que la iglesia no le pertenece a ellos, que son parte de un engranaje grande, no había divisiones. No habría divisiones. Normalmente hay divisiones cuando uno se adueña de la iglesia. Esta es mi iglesia. Acá se hace lo que yo digo. Si no se dice lo que yo digo, fuera. Eso no es así, hermano. Ningún pastor no es dueño de la iglesia. Esta no es mi iglesia. Ustedes no son míos. Sí soy responsable por ustedes como pastor de la iglesia, porque Dios así lo establece. Pero yo no soy dueño de ustedes. Dios es el dueño de la grey. Somos de Dios. Entonces debemos comprender muy bien eso. Y te ruego que pares con eso, asimilar bien esta verdad para que puedas vivir como es debido. Observen otra cosa. La iglesia de Corintios había divisiones. Un hombre se acostaba con la madrastra. En la Santa Cena hacían desastre. Abusaban de los dones, se creían que tenían los mejores dones. Tenían muchos dones, increíble, muchos dones. Pero eran un desastre. Pero Pablo dice que eran iglesias de Dios. Y atiendan qué va a decir más adelante. Santificados en Cristo Jesús. Antes de eso, independientemente de que la iglesia de Corintio tuviera más de un centro de culto, Pablo dice que hay una sola iglesia, eso ya menciona. Y a pesar de lo que esté pasando en una iglesia verdadera, todos esos pecados que le comenté también, Pablo dice que existe una sola iglesia de Dios y que es la iglesia de Dios. Ahora vamos a ver, ¿qué elemento hace que una iglesia sea verdaderamente una iglesia? ¿Qué hace la diferencia? Porque hay muchísimas reuniones
En cualquier lado, un grupito de gente está saltando ahí, cantando, sanando, haciendo esto. Y mucho show. Y dicen, nosotros somos la iglesia verdadera. Somos la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué elemento hace que esa iglesia sea verdaderamente iglesia? Y eso es lo que vamos a ver en el segundo punto. Pablo dice que por medio de Cristo somos nosotros santificados. Esta es una palabra importante. Verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Y Pablo dice de estos perversos, de estos hermanos perversos, ¿verdad? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que invocan en cualquier lugar al Señor. Dice que los corintios, esta iglesia, que si nosotros supiéramos que hay una iglesia así, supiéramos sus pecados, ellos no son creyentes, estos no son salvos, qué bárbaro. Nosotros sí, nosotros somos mejores que ellos. Esto no puede ser. Sí puede ser, hermano, sí puede ser. Corintio era así, era una iglesia verdadera. Ahora es cierto, hay reuniones de grupos de personas que piensan que son iglesia, pero en realidad, atiendan lo siguiente, el énfasis de esas reuniones que dice que son iglesias, su énfasis está en sanación, milagros, liberación, prosperidad. Otros están en hacerte sentir súper bien, que vos luego sos un Superman, ¿verdad? Un Superman. Vos podés. Dios decretó para vos prosperidad. Vos tenés que, tu negocio tiene que prosperar, esto, lo otro. No podés enfermarte, reclamar salud. Orientado al hombre. Su centro no es Dios. Inclusive hay iglesias o lugares de reunión que su énfasis desmedido y antibíblico es el Espíritu Santo. Todo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Iglesia, ayer vi una iglesia, se llama Iglesia Llama de Fuego. Ustedes ya se imaginarán las cosas que hacen ahí. Yo me pregunto, preguntémosle al texto, ¿qué hace que un grupo sea declarado delante de Dios santos, iglesia verdadera de Dios? ¿Qué es el elemento que debe ser central para que la iglesia sea una iglesia? Es una persona. Una persona. Y esa persona no sos vos. Nadie de nosotros. Es el Señor Jesucristo. Porque los corintios, que eran iglesia de Dios, posicionalmente de Dios, Dios los veía santos, era porque por Jesucristo. Porque estaban en Cristo Jesús. Cristo hace la diferencia. Cristo y nadie más. Si creemos el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo apunta a Cristo. ¿Se entiende, hermano? El Espíritu Santo de Dios aplica su verdad a tu corazón para que vos te parezca más a Cristo. El énfasis de una iglesia, si queremos ser una iglesia, permanecer una iglesia bíblica, Cristo debe ser el centro, no las necesidades sentidas de las personas. Me voy a la iglesia para recibir alguna palabra, y alguna palabra es, mira, vas a salir de esa deuda, alguien va a venir a darte plata, vas a curarte de esta enfermedad. Esa es la palabra que ellos quieren escuchar. Esa no es palabra de Dios. La palabra de Dios dice que vas a sufrir persecución, vas a sufrir por tu fe. Esa sí es palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué hace que una iglesia sea iglesia? El concepto de iglesia solo se puede entender cuando se relaciona a Jesucristo. Porque la iglesia de Dios es en Cristo Jesús. Y Pablo lo describe como santificado en Cristo Jesús. Santificado es la palabra agiazo. Digo esto por si quieren estudiar y después investigar.
Esto significa, y es interesante que este verbo está, dice, en participio pasivo perfecto. ¿Cómo se come eso? No sé. Pero ¿qué significa? Significa lo siguiente, que es una acción que Dios hizo por nosotros y que va a perdurar para siempre. Por eso está en tiempo perfecto. Porque Dios a nosotros nos declara cuando somos regenerados. Escuchamos el Evangelio, vemos a Dios en su santidad, al Señor Jesucristo que murió por nosotros en la cruz como un sustituto, en sustitución de nosotros. Creemos que Él murió por nosotros, creemos que Él resucitó al tercer día, creemos en la palabra de Dios, somos salvos. En ese momento, Dios nos declara a nosotros perdonados. ¿Sí? La justicia de Cristo se pasa para nosotros, a nuestra cuenta, cero cuenta. Dios ya no nos ve a nosotros como pecadores, Él nos ve en Cristo, sin pecado. Luego, no solamente eso hace el Señor, en ese mismo instante cambia nuestra naturaleza también, nos da una nueva naturaleza. El Espíritu Santo mora en nosotros y desde ese momento nos capacita para vivir de acuerdo a nuestro nuevo estatus. Ahora ya somos hijos de Dios y Dios espera que sus hijos vivan en santidad. Y ese proceso, si bien Dios nos posiciona en Cristo como santos, en la práctica vemos que no somos eso. Que lo que menos somos a veces es santos. Santo significa apartado del pecado. Pero Dios espera de nosotros. Por eso hablamos de santificación progresiva. Yo sé que hay grupos que creen que llegas a un nivel de santidad y después ya no pecas más. Hay personas que creen eso. Y sabemos que están mintiendo. Sí peca. Y vamos a seguir pecando. Pero te vas a dar cuenta que desde el momento en que conociste al Señor, fuiste transformado de tu vana manera de vivir, en ese momento inicia una obra. Ya el pecado no sabe tan bien. Ya el pecado duele, afecta. Y empezás a vencer el pecado, empezás a caminar de una manera que ya es diferente. Tu forma de hablar es diferente, tu forma de pensar es diferente. Ya no actúas de la misma manera, ya no reaccionás de la misma manera. Antes alguien te ofendía y ¡pum! Le metía, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no hice eso? ¿Qué pasó de mí, verdad? Increíble. Bueno, a veces eso pasa o debería pasar. Se tiene que ver un cambio. Ahora, los corintios no son santificados porque ellos están viviendo de una manera. No todos los presidentes se comportan como presidentes, como dice un pastor, ni todos los diplomáticos se comportan como diplomáticos siempre, a veces meten la pata, pero siempre son diplomáticos, siempre son presidentes, ¿sí o no? No todos los creyentes siempre están obedeciendo. Hay creyentes que te da a dudar, pero son creyentes. Hay una obra de Dios en ellos. Ahora, todos los creyentes verdaderos posicionalmente fuimos santificados en Cristo. Luego en el texto dice, llamados santos. Esto también es importante. Un santo, nunca en la Biblia se refiere a un santo como alguien muerto, alguien que vivió una vida espectacular y que más tarde vamos a nombrarle santo. San fulano, San mengano. No, los santos son creyentes, vivos. Y no vas a creer que son santos. Y son santos porque están en Cristo. Son personas vivas, no muertas. La palabra santo significa apartado, separado para Dios. Es lo mismo y más serio. Cuando uno, ¿qué relación hace que haya una exclusividad total? Y que si hace algo contrario a eso,
es algo malo. Por ejemplo, el matrimonio ilustra bien esta separación. Porque yo como hombre elijo a mi esposa, entonces estoy diciendo yo soy exclusivo de mi esposa. O mi esposa es exclusiva de mí. Si hay una tercera persona, es pecado, afecta. Se espera que nosotros seamos leales siempre, que nos amemos siempre, que nadie se meta ahí. Hay una exclusividad. Dios nos separa a nosotros de la misma manera. Somos exclusivos de Dios. Por eso nos manda que vivamos para Él. Porque somos de Él, hermanos. Ahora, ¿qué nos hace santos? ¿Que ya venimos a la iglesia? No. Es la obra de Cristo aplicada a nosotros. Lo que Cristo hizo en la cruz se aplica a nosotros, hermanos. Esa vida perfecta se aplica a nosotros. Y el Espíritu Santo, por medio de la Escritura, la oración y la comunión entre hermanos, va a santificarnos. De a poco. Algunos más rápidos, más obedientes, otros no tan. Y vas a ver que tienen más chachá. Cobran un poquito más. Pero va siendo santificado. Todo creyente está siendo santificado. Porque nuestra posición, hermanos, es en Cristo. Los creyentes fuimos apartados para Dios. Por eso debemos vivir de una manera que refleje esa separación. No es normal. ¿Y si me pongo un tatuaje? La Biblia no dice con nada con el tatuaje. ¿Y si me voy a la fiesta? ¿Qué está de mal eso? ¿Por qué no me puedo ir? Yo soy dueño de mi vida. Ese no entendió nada. Vos no te perteneces a vos mismo. Vos sos de Cristo, si sos un creyente. Ahora, si vos haces lo que querés y no pasa nada, no sos de Cristo. Sencillamente, no sos de Cristo. Y punto final, no hay un creyente santificado se está apartando del pecado. Vive para el Señor, le pertenece al Señor. Hay una separación. Aunque los creyentes corintios estaban santificados posicionalmente, vivían vidas impías, lejos de una vida santificada. Hermanos, algo que nos va a ayudar mucho en la semana para evitar pecados en todo lo que sea posible, es que recuerdes el hijo de quién sos. Los corintios se habrán sentido por lo menos con vergüenza que Pablo les diga, ustedes son hijos de Dios, ustedes fueron santificados y ellos están viviendo de forma impía. Que recuerdes, hijo de quién sos, te va a ayudar a alejarte del pecado. Recordá en momentos de tentación, de pruebas, que sos un hijo de Dios, que Dios a vos te compró, que Dios pagó un alto precio, envió a Jesucristo a morir por vos, vos le pertenecés, vos tenés que vivir para Él, agradarle a Él. Y la vergüenza que vas a traer a su nombre si haces ciertas cosas. Recordá eso, recordá, hijo, de quién sos. Y eso nos va a ayudar a tener un freno también para no deshonrar a nuestro Señor. Eso es importante. Luego Pablo dice, llamados santos con todos los que invocan el nombre del Señor, nuestro Jesucristo, y también de ellos. Esto es para que los corintios no se sientan autosuficientes. Nosotros necesitamos a nuestros otros hermanos. Formamos parte de un grupo más grande. Y esto debería a ellos, a los corintios, mostrarles que es totalmente necio e inmaduro dividir la iglesia. Eso no es correcto. A no ser que la iglesia esté totalmente en contra de la palabra de Dios, está enseñando herejías, lo que vos tenés que hacer es huir. Si en este púlpito, no importa quién predique, uno de nosotros, no importa quién, empieza a quitar a Cristo de acá y a dar valor a otras cosas, a enseñar un falso evangelio, huí de esta iglesia. Busca una iglesia donde se predique y se respete la palabra de Dios. Pero si lo estás haciendo, quédate y sometete y aprende. Amén, hermanos.
Por último, y de verdad es por último, el tercer punto es que recibimos gracia y paz por medio de Cristo. Dice, gracia a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Es interesante lo que Pablo hace, porque les dije, si nos fijamos del versículo 1 al 3, el énfasis que le da a la persona de Cristo es fundamental. Es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Pablo es, el Señor Jesucristo es hijo verdadero de Dios, número uno. Y actúa en cooperación con el Padre para redimir a su pueblo. Por eso este saludo tiene un fuerte énfasis en la persona de Cristo. ¿Por qué? Pablo dice que es un apóstol ¿de quién? De Cristo Jesús. Dice que los corintios llegaron a ser creyentes en Cristo Jesús, fueron santificados. Que los cristianos del mundo, los de Acaya, en cualquier lugar que invoquen al Señor Jesús, son creyentes en Cristo. Dice, Señor nuestro y de ellos. Y acá enfatiza que la gracia y la paz de Dios, el Padre, se nos otorga a nosotros por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Gracias a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es el todo de la iglesia. A Él debemos nosotros conocer, someter, porque Cristo es el Señor de la iglesia. Recordad eso en esta semana, hermano. No pongas excusas para abrir la escritura en tu casa. Si Cristo es tu Señor, vos vas a demostrar en tu casa al abrir la palabra de Dios. Y no vas a poner excusas baratas de que no tenés tiempo, de que demasiado cansado estás, de que demasiado trabajas. Si haces eso, lo que estás diciendo es Cristo no es mi Señor. Pidamos la gracia de Dios para cambiar ese pensamiento absurdo que a veces tienen los hermanos. Eso no es cierto. Dios tiene que ocupar el primer lugar y tenemos que tener tiempo para el Señor. ¿Cómo? No es, sí, Señor, yo te amo. No, abrí la Biblia, lee la Biblia con tu familia. Orá ahí con ellos. Congregate. Donde hay reunión, donde vas a recibir la palabra de Dios, hacelo. No pongas excusas. Busca al Señor. Porque las consecuencias están ahí a la vista en muchos casos. Porque uno pone al Señor allá en el fondo. No vaya a hacer eso. Si Cristo es tu Señor, Él es prioridad. Amén, hermanos. Que Dios bendiga a su iglesia. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a asimilar que fuimos llamados por ti, no por nuestros méritos, es por tu gracia. Y hoy tenemos paz contigo y es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos a asimilar que nosotros somos y te pertenecemos a ti, Señor. Somos tu iglesia. Con todos los otros hermanos que invocan a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ver a nuestros hermanos, aunque piensen diferente de nosotros, como santificados, como los que te pertenecen. Y que nos amemos, que nos cuidemos, nos exhortemos, para que podamos vivir vidas santas, para honrarte a ti, Señor. Que no traigamos vergüenza a tu nombre. Bendice a tu iglesia. Santifícanos, Señor. Revela, Señor, los pecados ocultos y saca a luz, Señor, lo que te trae deshonra a ti, Señor, y a tu iglesia. Bendícenos. Que tu gracia nos sostenga, Señor. Es por tu gracia que estamos hoy y vamos a continuar. Y es por tu gracia también que los hermanos, aunque hayan pecado, han reconocido sus faltas y están otra vez, Señor, en comunión contigo. Eso es por tu gracia. Y nosotros hoy te adoramos y te honramos en el nombre de Jesús.
Amén.